Hendrik y Gonzalo García quieren triunfar en el Real Madrid. Muy buenas a todos, chicos, y bienvenidos a un nuevo vídeo en el canal. En esta ocasión para comentar de nuevo la situación del delantero centro, sobre todo la del delantero centro suplente, cuando hablamos de Gonzalo García y de Hendrik, dos futbolistas que evidentemente han visto su futuro como noticia durante los últimos meses, sobre todo tras la gran irrupción de Gonzalo García en el Mundial de Clubes. Y es que evidentemente el español parecía que tenía cerrada su salida hacia el Getafe antes del Mundial, y también hemos recibido noticias sobre el futuro de Hendrik, que parecía más lejano que nunca del Real Madrid. Sin embargo, la realidad es que en las últimas horas todo ha cambiado, o mejor dicho, en las últimas horas ha habido una información que lo ha cambiado todo respecto a la situación de ambos, y lo vamos a comentar. Y es que, como ya sabéis, pues prácticamente nadie contaba con la aparición estelar de Gonzalo García en el Mundial de Clubes, un futbolista que había destacado muchísimo en el Real Madrid Castilla, que tenía la total confianza de Raúl, era de los pocos futbolistas que habían subido del Castilla al primer equipo de la mano de Carlo Ancelotti para jugar algún que otro partido. Sobre todo jugó aquel partido frente al Leganés en Copa del Rey, donde marcó para ganar y dar la victoria y dar el pase a la siguiente fase, pero también jugó algún que otro minuto en liga, más que, bueno, importante, interesante, teniendo en cuenta que durante grandes tramos de la temporada pues hubo bastantes lesiones y bajas de media larga duración. Por tanto, Gonzalo fue uno de los jugadores que ya subió con Ancelotti, y que en cuanto Xabi Alonso llegó al Real Madrid, era un perfil que buscaba, un perfil 9, un 9 digamos de toda la vida, y era un perfil que, como digo, buscaba en el mercado, pero que se encontró en la Casa Blanca, porque con esa convocatoria en el Mundial de Clubes y con la gastroenteritis que tuvo Kylian Mbappé, pues Xabi Alonso decidió apostar por el canterano del Real Madrid, y de primeras la verdad que no defraudó, todo lo contrario, deleitó al madridismo. Creo que demostró que tiene unas cualidades perfectas para este Real Madrid, sobre todo un tipo de jugador que no tiene, porque es un futbolista que va muy bien de cabeza, y eso quizás el Real Madrid no lo tiene. También se mueve muy bien asociándose, yendo a recibir, un futbolista, como digo, que su aparición en el Mundial de Clubes ha sido estelar y casi que generacional, porque, como digo, nadie se esperaba ni mucho menos que jugara así, pero es que tampoco, por ejemplo, que acabara como máximo goleador del torneo, incluso sin haber jugado la final. Por tanto, como digo, su aparición, su subida al primer equipo, pues era prácticamente una realidad después del Mundial de Clubes. Hubo rumores sobre que equipos de la Premier League le querían. Había como 3 equipos de la liga inglesa, que me parece que eran el United entre alguno de ellos, que estaban dispuestos a pagar esa cláusula de 50 millones que tenía, o que tiene de momento en su contrato. Pero la realidad es que el Real Madrid ya se está moviendo para intentar renovar al canterano madridista. Quiere ampliar su contrato, que acaba en 2027, mejorándole su cláusula de rescisión. Y en principio, bueno, en principio no, las últimas informaciones que nos llegan es que se va a quedar en el primer equipo, y no lo va a hacer de cualquier manera, lo va a hacer heredando el dorsal 9 de Kylian Mbappé, que es el que le acaba de llevar, pero tan icónico de futbolistas como Karim Benzema, como Cristiano Ronaldo, como Ronaldo Nazario, ¿no? Creo que Gonzalo García, como digo, en el Mundial de Clubes se ha ganado ese estatus de jugador importante, de jugador bastante bueno y que complementa muy bien la plantilla. Luego, evidentemente, en cuanto a talento, en cuanto a rendimiento, en cuanto a regularidad, quizás no pueda tener la que tiene Mbappé o tiene Vinicius, o a lo mejor sí, ¿no? Pero de momento no la tiene. Pero la realidad es que de momento lo que sí sabemos que tiene es un perfil de futbolista que el Real Madrid no tenía, que el Real Madrid buscaba en el mercado, y que el Real Madrid, lejos de encontrar en el mercado, pues lo ha encontrado en su propia casa, con un Gonzalo que, como digo, despertó el interés de varios clubes de la liga antes del Mundial, pero que después del Mundial ese techo de nivel de clubes ha ido subiendo, porque pasó de quererle el Getafe a quererle equipos como el Manchester United, que por otro lado sigue buscando delantero centro y suena sesco. Por tanto, es muy importante que el Real Madrid haya conseguido retener a Gonzalo después de esa gran irrupción y después de ese gran nivel mostrado, después de que varios clubes hayan interesado en el canterano madridista. Es muy importante que esté cerca de cerrar la renovación del futbolista, y creo que es un mensaje claro este dorsal 9 que le van a dar,
porque creo que el Real Madrid se cree el nivel de Gonzalo. El dorsal 9 nunca se da a futbolistas así a la ligera y lo pudimos ver cuando el Real Madrid fichó a Kylian Mbappé. O mejor dicho, cuando el Real Madrid fichó a Joselu, esperando que fichara también Kylian Mbappé, y Joselu llevó el 14, dejó el 9 libre durante toda la temporada. Y como digo, cuando el Real Madrid decide darle un dorsal tan icónico a un futbolista como Gonzalo es porque en la directiva, en el departamento de marketing, en el departamento de comunicación y sobre todo el entrenador se lo creen. Y Gonzalo en este momento ha hecho más que méritos para ya no solo pertenecer al primer equipo, sino para ser considerado un gran jugador que puede ser una solución muy importante y que puede ser, digamos así, ídolo de muchos madridistas que lo vean por televisión, con ese sentimiento de pertenencia del Real Madrid como lo tiene Gonzalo, ya que ha estado en la cantera desde prácticamente que era un niño. Esto afecta o ha afectado directamente a un futbolista que es Endrick. El futbolista brasileño, desde mi punto de vista, el año pasado jugó muy poquitos minutos para todo lo bien que jugó y todo lo que marcó en los pocos minutos y en el poco tiempo que pudo jugar. Y la realidad es que evidentemente su situación ha cambiado después de que en el mes de mayo sufrió una lesión en aquel encuentro frente al Sevilla, se perdió todo el Mundial de Clubes. Parecía que se había recuperado incluso para poder estar convocado en la fase final a partir de los cuartos de final frente al Borussia Dortmund, si no recuerdo mal. Pero la realidad es que creo que forzó demasiado la máquina al futbolista brasileño. Llegó allá a Estados Unidos, estuvo entrenando con el resto de sus compañeros, pero cuando llegó a Madrid volvió a caer lesionado. Y las últimas noticias que tenemos sobre Endrick es que a pesar de que el Real Madrid o parte del Real Madrid parecía que no quería que saliera, hay otra parte que sí parecía que quería que saliera cedido y Endrick parecía sobre todo que quería quedarse en el Real Madrid, pues a pesar de todo ello, bajo la sombra, sin que nadie se enterara, ayer informó Arantxa Rodríguez en la cadena COPE, en el partidazo de la cadena COPE, que Endrick estuvo a un paso de irse cedido a la Real Sociedad, que estuvo el trato cerrado al 99% y que colapsó por esa nueva lesión que tuvo Endrick a su vuelta de los Estados Unidos. Es decir, mientras todas las partes decían una cosa, parecía que lo de Endrick estaba a punto de cerrarse para que tuviera o siguiera su desarrollo como profesional. Evidentemente esta lesión colapsó, como digo, el trato con la Real Sociedad y parece que ya ha terminado de colapsar o digamos ha terminado de cerrar su puerta de salida para este mismo verano. Endrick ahora mismo se espera que se quede en el Real Madrid. Ahora yo os daré mi opinión sobre esta cesión que se le quería buscar, pero como digo, en principio Endrick ya se va a quedar en el Real Madrid debido a que se sigue recuperando de la lesión y de que con una lesión pocos equipos o prácticamente ninguno le va a querer, teniendo en cuenta que hasta mitad de septiembre, principios de octubre puede que no vuelva el delantero brasileño. Y evidentemente le afecta mucho lo de Gonzalo porque yo creo que nadie esperaba que Gonzalo llevara al 9 hasta el mes de mayo. Todos esperábamos que Mbappé con la marcha de Modric llevara al 10 y que el 9 lo heredara Endrick, porque al final es un 9, es el delantero que el 9 ya lo ha llevado también en Palmeiras, que también lo ha llevado en la selección brasileña y por tanto era lógico pensar en que Endrick podría llevar el 9, pero la realidad es que se ha producido un giro de los acontecimientos y con el rendimiento de Gonzalo García, el 9 se lo va a quedar el español y Endrick, que ha estado titubeando sobre su futuro en el Real Madrid con esa posible cesión a la Real, con algún que otro interés que había sonado anteriormente como la Juventus de Turín, pues en principio se va a quedar, pero se va a quedar con el 16 y habrá que ver qué rol tiene el brasileño porque su deseo, como digo, siempre ha sido quedarse o al menos es lo que ha mostrado. También esa parte de la cesión a la Real Sociedad no terminó haciéndose porque Endrick estaba bastante decidido a querer quedarse en el Real Madrid y veía dudas en salir de la Casa Blanca. Y como digo, hay que ver qué rol le da Xabi Alonso con tantos atacantes arriba, con tan pocos atacantes en el esquema que quiere implantar. Y como digo, yo voy a dar mi opinión al respecto de lo de Endrick. A mí me parece que no tenía mucho sentido su cesión. Creo que es un futbolista en el que se ha invertido casi 70 millones de euros con variables incluidas, que tú no puedes sacarlo a la primera de cambio para que se desarrolle en un equipo que no es el tuyo. Es un jugador que tienes que cuidar y mimar muy de cerca, que el año pasado en lo poco que jugó creo que demostró que tenía nivel Real Madrid más que de sobra y que con un poquito más de minutos podría haberle quitado el hueco a uno de los de arriba 100%. Y no hablo de Mbappé o de Vinicius, sobre todo hablo de Rodrigo. Yo el año pasado le veía tirado a esa banda derecha y pudiéndole utilizar ahí en muchos partidos, ya que evidentemente Mbappé o Vinicius eran más intocables. No terminó jugando ahí, terminaron jugando otros futbolistas. Endrick terminó siendo un reserva.
que prácticamente jugaba a los minutos de la basura y que tuvo nada más que titularidades en Copa del Rey. Y como digo, en lo poco que jugó a mí me parece de muchísimo mérito que acabara la temporada con 7-8 goles, porque yo creo que no llegó ni a los 1500 minutos, que es algo pues bueno, pues bastante inaudito, teniendo en cuenta que había una gran inversión y que el futuro de Hendrik pasa por el Real Madrid. Por tanto, yo, si hubiera o perteneciera a la directiva del Real Madrid, evidentemente no le hubiera dado salida, no se la hubiera buscado, porque creo que es un futbolista al que hay que ojear desde cerca, tal y como pasó con Rodrigo y con Vinicius. Creo que es un futbolista que es mejor tener en la casa y darle tú la evolución necesaria a que se desarrolle en un equipo que no sabes el ambiente que va a tener. Por ejemplo, la Real Sociedad es un proyecto con muchas dudas, porque, bueno, se ha ido Imanol Alguacil, se han ido un par de figuras como Zubimendi, y por tanto es un proyecto que es una incógnita, porque además ha quedado sin Europa. Por tanto, como digo, evidentemente Hendrik hubiera preferido jugar muchísimos minutos, pero yo no lo veía del todo claro esta cesión, ya sea a la Real Sociedad o a cualquier otro equipo. Evidentemente, yo si le hubiera dado salida hubiera sido al extranjero para no tener que encontrártelo en España. Alemania, Francia sobre todo me parecen países muy buenos para desarrollarse, pero el objetivo que yo tendría es que Hendrik es un futbolista que se tiene que evolucionar y desarrollar en Madrid, en Valdebebas, en el Bernabéu, y con esa camiseta puesta que veis en pantalla. Como digo, el futuro de Gonzalo y de Hendrik parece más o menos decidido. Gonzalo se va a quedar en el primer equipo, va a heredar ese dorsal número 9 tan icónico en el Real Madrid, y creo que es un mensaje bastante directo del Real Madrid hacia Gonzalo y hacia el madridismo de que se puede confiar en este futbolista. Y evidentemente esto ha afectado directa o indirectamente a Hendrik, y aunque ha estado a un paso de abandonar el Real Madrid cedido durante el Mundial de Clubes, finalmente parece que se va a quedar debido a esa lesión y también debido a que el deseo primordial del futbolista brasileño es triunfar en la Casa Blanca, sobre todo después de la gran inversión que hizo el Real Madrid hace año y medio. Yo con esto me despido, espero que os haya gustado el vídeo. Si es así, dar like, comentar, compartir y por supuesto hypear, y también suscribiros activando la campanita para no perderos lo que se viene próximamente, que será mucho más fútbol y muchos más vídeos.